Imagínate esto, los salones de mármol de una villa romana brillan tenuemente al anochecer, las lámparas de aceite titilan contra los frescos pintados. Tras unas finas cortinas se oyen susurros, mujeres nobles planeando sus rituales de belleza con esclavas, voces transportadas por un aire perfumado con aceite de rosas, incienso y algo más agudo, metálico. La esposa de un senador sale, su piel pintada de un blanco fantasmal con plomo, sus labios teñidos de carmesí por el mercurio, su gracia ocultando el veneno que la mata lentamente. Camina hacia el estudio de su marido, cada paso cargado de costumbres tan ajenas a nosotros que parecen pesadillas congeladas en la historia. Antes de sumergirnos en estas historias ocultas de supervivencia y sufrimiento, si te fascinan las verdades olvidadas del pasado, dale a me gusta y suscríbete. Y deja un comentario. Dime desde qué parte del mundo nos escuchas. Me parece increíble que juntos, a través de siglos y continentes, estemos desenterrando secretos que la propia Roma intentó enterrar. Lo que hoy llamamos intimidad, amor, matrimonio, lazos familiares, cuidado personal, significaba algo completamente diferente para los romanos. Sus reglas distorsionaban la vida privada, convirtiéndola en un sistema de control, donde la religión, la ley y la costumbre difuminaban el placer, el dolor y el poder. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 después de Cristo, las cenizas de Pompeya hicieron más que preservar muros y cuerpos. Preservaron los secretos que Roma solo susurraba en las sombras. Los arqueólogos descubrieron frescos en las paredes de los dormitorios, baños con jerarquías codificadas y aposentos privados donde el poder se negociaba de la forma más íntima. Considerar castidad lo traducimos como modestia o castidad, pero para las mujeres romanas significaba equilibrar la moderación y la disponibilidad, un equilibrio que se medía no por elección personal, sino por el honor de su esposo. La esposa de un senador pertenecía plenamente a su marido, pero debía permanecer completamente inaccesible para todos los demás. Livia Drusila, esposa de Augusto, dominaba esto a la perfección, convirtiéndose en el modelo de la virtud romana. Pero a puertas cerradas, convertía esa virtud en poder, recopilando chismes de esclavas de familias rivales, demostrando que en Roma los secretos de alcoba podían derrocar gobiernos con la misma seguridad que argércicos. El matrimonio en sí no era un cuento de hadas, era política. Las familias calculaban alianzas, riqueza y herederos. El amor era opcional, el deber no. Las noches de bodas eran representaciones, no momentos privados. Plinio el Joven escribió una vez sobre una novia de apenas 14 años, temblando mientras sus tías la preparaban para un hombre que la doblaba en edad. El lecho nupcial, bendecido y cubierto con tela roja como la sangre, aguardaba, no por amor, sino por prueba, por honor, por política. En Roma, el sexo no se definía por ser masculino o femenino, sino por el poder y la jerarquía. Ciudadanos, esclavos, extranjeros, todos tenían roles diferentes, establecidos por la ley. Un hombre romano libre podía explotar a esclavas o prostitutas sin vergüenza, pero tocar a la esposa de otro ciudadano era traición al propio imperio. En el año 48 después de Cristo, Cayo Silio descubrió esta verdad al atreverse a casarse con Valeria Masalina, esposa del emperador Claudio. Ambos fueron ejecutados, no por amor ni por lujuria, sino porque su unión amenazaba el poder imperial. La esclavitud oscurecía aún más la intimidad. Los esclavos eran extensiones del cuerpo de su amo, herramientas de trabajo y deseo a partes iguales. Los hombres más ricos poseían cientos, elegidos por su belleza y entrenados para el servicio más allá del doméstico. Tras las puertas cerradas de las villas, las reuniones difuminaban la línea entre ritual, entretenimiento y explotación. Los escritores romanos insinuaban noches donde la música, la poesía y la carne se mezclaban de maneras demasiado peligrosas para ser registradas abiertamente. Ni siquiera los baños públicos eran un escape. Los baños públicos eran los centros sociales de Roma, pero también terrenos de caza. Hombres y mujeres se bañaban por separado, pero los tratos, sociales y sexuales, se cerraban en las cámaras circundantes. Séneca se quejaba de los ruidos que subían de un baño debajo de su casa, pesas tintineando, carne golpeando bajo los masajes, gritos de depilación y siempre las negociaciones susurradas entre bañistas y asistentes, tratos hechos en la sombra. Los romanos estaban obsesionados con la depilación, soportando torturas para tener una piel suave, pinzas calientes, ceras de resina de pino, piedras pómez que rozaban la carne. Los hogares adinerados empleaban esclavos cuya única tarea era la depilación. El poeta Marcial describió haber visto a la esposa de un senador soportar el procedimiento en silencio, con la piel en carne viva, lágrimas cayendo, pero sin permitirse ningún sonido de dolor. Demostrar debilidad era perder el honor.
Y el precio de la belleza, mortal. Los cosméticos romanos eran veneno disfrazado. Albayallet para el frente, mercurio para los labios. Un lujo que mataba lenta pero seguramente, mientras dejaba a las mujeres atrapadas en la imagen misma de la elegancia que exigía la sociedad. La belleza romana era veneno disfrazado de elegancia. El rubor para las mejillas rojas se mezclaba con mercurio, el delineador de ojos con antimonio y el polvo blanco con plomo. ¿El resultado? Rostros pintados que brillaban como estatuas de mármol, mientras sistemas nerviosos colapsaban, úteros se marchitaban y vidas se truncaban. Ovidio, Arte amoroso, escrita en el año 2 después de Cristo, incluso ofrecía recetas paso a paso para una muerte lenta. Mezcla albayaldo con vinagre hasta formar una pasta y úntala bien espesa en la cara. Para los labios, tritura cinabrio con aceite de rosa y grasa. Delinea los ojos con antimonio y miel. Las mujeres seguían estas instrucciones fielmente, pintando sus propios ataúdes pincelada a pincelada. Pero los cosméticos fueron solo el comienzo. Las mujeres romanas arriesgaban aún más para controlar la fertilidad. El más preciado era sílfide, una planta de Libia tan preciosa que se acuñaba en monedas y se vendía por su peso en plata. En pequeñas dosis funcionaba como anticonceptivo. En dosis ligeramente mayores era mortal. Las sobredosis eran comunes, y el silfio se cosechó hasta su extinción. Otras intentaron trucos desesperados, registrados por Sorano de Éfeso: introducir lana empapada en miel, vinagre o resina, beber pociones de cobre, óxido o escarabajos de tierra e incluso realizar ejercicios violentos o caídas deliberadas. Tras las descripciones clínicas se esconde la verdad. Estas eran mujeres que arriesgaban sus vidas en una sociedad que no les ofrecía ninguna opción segura. Los abortos eran aún peores. La ley romana solía tratar al feto como parte del cuerpo de la madre, pero los métodos eran brutales. Hierbas tóxicas como el poleo y la ruda envenenaban el cuerpo tanto como el útero. Los procedimientos mecánicos con herramientas de bronce causaban hemorragias, infecciones y a menudo la muerte. Plinio el Viejo contó el caso de una mujer adinerada que soportó hierbas durante días, debilitándose cada vez más, hasta que un médico griego usó instrumentos mientras su familia la sujetaba. Mordía cuero para ahogar sus gritos. El embarazo terminó, pero a los pocos días una infección la mató. Su familia les dijo a sus vecinos que había muerto de fiebre, ocultando la verdad tras una mentira que Roma aceptaba con demasiada facilidad. La sexualidad romana se basaba en la jerarquía, no en el amor. Un ciudadano podía usar esclavos, prostitutas o extranjeros sin cuestionarlo, pero ser penetrado, incluso por elección propia, era vergonzoso y destruía su derecho al poder. Los rumores persiguieron a Julio César de por vida, acusándolo de ser la reina de Bitinia por un romance de juventud con el rey Nicomedes. Ciertos o no, los rumores hirieron su autoridad más que cualquier batalla. Incluso el emperador Adriano escandalizó a Roma no por amar a Antino, el bello joven, sino por amarlo demasiado abiertamente. Cuando Antino se ahogó, el dolor de Adriano lo llevó a deificar al niño y a construir una ciudad en su nombre. Para los romanos, esto no era santidad, era debilidad. Amar demasiado profundamente significaba ceder el poder. La prostitución, en cambio, era aceptada y grabada. Los burdeles se alineaban en las estrechas calles de Pompeya, con cubículos apenas lo suficientemente amplios para una cama. Los frescos en las paredes mostraban actos como un menú, grafitis garabateados por los clientes que mezclaban insultos gruesos con afecto genuino. Una talla aún reza: restituta, mueves tus caderas tan dulcemente. Incluso en el intercambio comercial, la humanidad a veces se esfumaba. En el distrito romano de Subura, senadores y sacerdotes se colaban en las tabernas disfrazados, ocultando sus anillos y cambiando togas por toscas túnicas. Al amanecer, regresaban a sus vilas, dispuestos a predicar la virtud como si la noche hubiera pertenecido a otro mundo. Incluso el matrimonio estaba codificado como un contrato desprovisto de romanticismo. Papiros y tablillas de bronce conservaban cláusulas que parecían frías condiciones comerciales. Un contrato del año 134 después de Cristo ordenaba:
La esposa deberá someterse a los deseos de su marido al menos 2 veces por semana, a menos que lo impida la enfermedad o un ritual. La negativa conllevaba sanciones económicas que se deducían de su dote. En la noche de bodas, los rituales vinculaban a la novia con el deber, no con el afecto. La llevaban a través del umbral vestida con un vestido color azafrán, con el pelo peinado con una lanza de gladiador para simbolizar el dolor inminente del parto. Catulo, escribiendo en el siglo I a.C., describió a una novia llorando mientras las mujeres mayores le quitaban la ropa de su infancia, le pintaban la cara con arcilla sagrada y le ataban el pelo con cintas. No lloraba por dejar a sus padres. Lloraba porque sabía que ya no era una niña. La noche de bodas romana no se trataba de amor, se trataba de miedo y deber. Imaginen a una joven novia temblorosa, apenas pasada la infancia, con el rostro pintado y el cabello atado con cintas, mientras su madre y sus tías susurran instrucciones que apenas comprende. En la habitación contigua, su esposo bebe vino con sus parientes varones, quienes le dan consejos rudimentarios sobre los deberes que debe cumplir antes del amanecer. Para ella es el terror a lo desconocido. Para él es el primer paso hacia la madurez. 2 vidas unidas, no por el afecto, sino por la ambición familiar y la estrategia política. El divorcio también era un escenario para el poder. Entre la élite romana, tanto el esposo como la esposa podían disolver un matrimonio con una simple declaración, pero las consecuencias nunca eran las mismas. Un hombre podía divorciarse, volver a casarse y seguir adelante sin escándalo. Una mujer que se atreviera a hacer lo mismo se enfrentaba a la desgracia, la pérdida de hijos y la ruina financiera. El emperador Augusto intentó controlar este caos con leyes que obligaban a los hombres a casarse y castigaban a los solteros. En cambio, Roma encontró maneras de eludir las normas. Matrimonios falsos, uniones simuladas con extranjeros que desaparecían en provincias lejanas, novias esclavas liberadas tras una sola noche. La ley ordenaba sobre el papel, pero en la realidad, la pasión romana siempre encontraba sus lagunas. Los festivales revelaban la cara más cruda de la sexualidad romana. Cada primavera, la Floralia estallaba en las calles de Roma, una celebración en honor a la diosa Flora, donde bailarinas desnudas llenaban los teatros y los artistas se apareaban abiertamente en el escenario para bendecir la fertilidad. Los senadores se sentaban junto a los esclavos, las prostitutas bailaban junto a las matronas, y los mismos ciudadanos que condenaban tales actos en sus hogares gritaban de alegría en público. Marcial escribió sobre el desenfreno de la multitud, mientras la música interpretaba himnos a los dioses y los cuerpos se movían de maneras que confundían la adoración con el espectáculo. Las mujeres respetables se mantenían alejadas, pero para las prostitutas y los esclavos era su momento de libertad, un teatro sagrado de desvergüenza. La medicina romana mezclaba la observación con el prejuicio. Galeno y Sorano describían los cuerpos humanos con precisión, pero distorsionaban sus hallazgos para ajustarlos a la jerarquía romana. Creían que las mujeres necesitaban placer para concebir, pero advertían que el exceso de pasión las hacía peligrosas, inmorales e incontrolables. Las parteras debían preguntar si una mujer había disfrutado de la concepción. De lo contrario, el parto sería más difícil. La pasión era medicina, el deber era veneno. Las mujeres que concebían por miedo o por violación afirmaban sangraban más, daban a luz con más dificultad y corrían el riesgo de morir. Estos textos no revelaban ciencia, sino una sociedad donde incluso la reproducción se medía por el poder, no por la compasión. La educación sexual comenzaba temprana y brutalmente. Los niños recibían clases de tutores, familiares y esclavos a quienes esperaba que usaran. Las niñas eran educadas por madres y matronas, no por elección y alegría. Públicamente sombría. A puerta cerrada muchos eran llevados a burdeles o esclavos organizados para ellos, rituales de poder disfrazados de educación. La hombría no se medía por la sabiduría, sino por la conquista de cuerpos. Sin embargo, incluso en este mundo la poesía revelaba el corazón humano.
Catulo cantó su pasión por Lesbia, desbordando versos de amor, celos y obsesión. Adoraba su ingenio y brillantez, y luego se volvía violento al ser traicionado. Sus poemas nos recuerdan que el amor romano nunca estuvo libre del poder romano. La ternura y la brutalidad iban de la mano, incluso en verso. Los romanos incluso llevaron la intimidad a la muerte. Las tumbas de parejas nobles muestran a esposos y esposas requinados juntos por la eternidad, con la mano de la esposa apoyada en el pecho de su esposo. Algunas cámaras iban más allá, decoradas con frescos eróticos, llenas de objetos destinados al placer en el más allá. Para los romanos, el deseo no terminaba con el aliento, perduraba con ellos a la eternidad. Pero Roma era cruel con las mujeres que envejecían. Los hombres mayores eran elogiados por casarse con jóvenes, haciendo alarde de vigor. Las mujeres mayores que buscaban el deseo eran ridiculizadas. Juvenal se burlaba de ellas con sátiras salvajes. Rostros arrugados pintados como novias, cuerpos flácidos envueltos en sedas, gladiadores persiguiendo a quienes les arrebataban sus riquezas y las dejaban humilladas. La edad era digna para los hombres, pero para las mujeres se presentaba como desesperación. Y a pesar de todo, la esclavitud siguió siendo la sombra más oscura. Los esclavos no podían casarse, pero forjaban lazos de amor y lealtad que sus amos a menudo destruían a voluntad. Algunos amos liberaban a sus queridas compañeras para que se casaran con ellos, pero el desequilibrio de poder nunca desapareció. Los hijos de las esclavas no pertenecían a sus madres, sino sus amos, familias rotas como la cerámica. Plinio el joven lamentó una vez la pérdida de su esclavo Zósimo, escribiendo: «Era más que un sirviente para mí, compartía mis comidas, mi cama, mis secretos. Su muerte me dejó vacío. Liberó al Hijo del Hombre y lo honró con una tumba. Sin embargo, incluso en el dolor, Roma seguía llamando a Zósimo propiedad». El matrimonio en Roma nunca fue solo amor. Era un contrato, sujeto a rituales que encadenaban a las mujeres como propiedad. Algunas uniones se sellaban por confarreatio, ceremonias sagradas tan elaboradas que romperlas era casi imposible. Otras fueron forjadas por compra, una compra simbólica en la que la novia era transferida, como si fuera tierra, de manos de su padre a las de su esposo. Los más pobres dependían de intestinos. Un año de convivencia, sin que la novia se marchara durante 3 noches seguidas, tras las cuales ella le pertenecía por ley. El amor no decidía el matrimonio, la costumbre, la política y el poder sí. Tras estas fachadas, la sexualidad romana revelaba costumbres que nos perturban incluso hoy. Las relaciones entre hombres y adolescentes eran aceptadas, incluso elogiadas, siempre que siguieran estrictas normas sociales. Se esperaba que el hombre mayor fuera maestro y mentor, moldeando la mente del chico mientras reclamaba su cuerpo. Los escritores romanos describían estos vínculos como educativos. Pero la verdad es clara, se basaban en el poder, y las cicatrices que dejaron jamás podrían borrarse. Petronio, en su Satiricón, confesó el tormento de tal pasión. Su belleza me consumía. Quería poseer no solo su cuerpo, sino también sus sueños. Sin embargo, cada mirada de otro hombre me llenaba de terror. El amor se convirtió en posesión, la ternura se convirtió en cautiverio. La religión tampoco estaba exenta de la carne. Algunos templos empleaban prostitutas sagradas, mujeres que, según se creía, servían de puente entre mortales y dioses. En el culto a Cibeles, los sacerdotes en éxtasis frenético se castraban y luego vivían como mujeres devotas de la diosa. Ni completamente hombres ni mujeres, ni libres ni esclavizadas. Se encontraban fuera de toda categoría humana. Sus cuerpos mutilados eran prueba de devoción. En Roma, la frontera entre el ritual sagrado y la violencia sexual era muy fina. La magia era otro campo de batalla. Los arqueólogos han descubierto tablillas de maldiciones que susurran súplicas desesperadas. Ato a Cayo Lucio para que solo piense en Claudia y no pueda comer ni dormir hasta llegar a su cama. En los mercados se vendían pociones de amor de hechas, de hierbas, sangre y hasta insectos machacados. Pero la medicina, la magia y el veneno eran indistinguibles. Un sorbo destinado a la atracción podía fácilmente significar la muerte. El placer mismo estaba dividido por género. Los hombres romanos eran elogiados por su indulgencia, siempre que mantuvieran la dominación. Las mujeres, sin embargo, andaban por el filo de la navaja,
Demasiada pasión las marcaba como inmorales, demasiada poca y se arriesgaban a la vergüenza por no complacer. Ovidio capturó la crueldad de esta expectativa. Ella yacía debajo de mí como una estatua, sin mostrar placer, temiendo que la pasión la condenara. Sin embargo, cuando cesé, lloró temiendo haberme fallado. El cuerpo de una esposa era un campo de batalla entre la restricción y el deseo, y ella podía ser destruida por cualquiera de los dos lados. Los esclavos corrían el peor destino. Sus vidas más privadas eran controladas, registradas y compradas como ganado. Algunos amos criaban esclavos deliberadamente, eligiendo parejas por su belleza, fuerza o inteligencia, y guardaban tablillas de los hijos que producían. Una familia podía ser creada o destruida por la voluntad de un amo, y sus historias de amor borradas como tiza. El ejército romano sembró la misma oscuridad por todo el imperio. Los soldados eran ordenados a permanecer célibes durante las campañas, pero la victoria daba rienda suelta a los horrores. La violación masiva de mujeres conquistadas no era un delito, sino un derecho de conquista. El propio César lo insinuó después de Alesia. Los gritos de los cautivos se mezclaban con cantos de triunfo. La gloria y la brutalidad de Roma nunca estuvieron separadas. Marchaban juntas bajo los mismos estandartes. Incluso las ciudades de Roma llevaban el sexo en sus piedras. Los baños públicos incluían habitaciones privadas para reuniones secretas. Las posadas de carretera también funcionaban como burdeles. Las carreteras mismas, arterias del imperio, transportaban no solo soldados y comerciantes, sino también prostitutas, esclavos y artistas que seguían la ruta del ejército. El sexo en Roma no era algo oculto, era infraestructura. Y detrás de todo esto se alzaba la ley, fría y eficiente. Las leyes dictaban qué actos estaban permitidos, quién podía tocar a quién y qué penas se aplicaban. El adulterio se multaba. Las prostitutas pagaban impuestos. Los burdeles enriquecían el tesoro. El imperio convertía el deseo en ingreso. El vicio en imperio. Para Roma, el sexo no era pecado, era negocio. Los teatros de Roma eran más que escenarios, eran arenas de deseo. En las galerías superiores, lejos de los focos, se producían encuentros que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. Incluso los templos, supuestamente los espacios más sagrados, albergaban a veces rituales donde los fieles ofrecían sus cuerpos como si la intimidad misma pudiera convocar el favor divino. El arte romano preservó todo esto con una honestidad asombrosa. Frescos, mosaicos y esculturas mostraban actos tan explícitos que, según nuestros estándares, serían catalogados como obscenos. Sin embargo, en Roma decoraban comedores, patios e incluso dormitorios. Estas imágenes no estaban ocultas, eran parte de la cultura. Revelan un mundo que celebraba la carne con tanto orgullo como la conquista. Sus filósofos lucharon con estas contradicciones. Los estoicos predicaban la moderación, temiendo que el placer debilitara la mente. Los epicúreos eran más indulgentes, pero advertían que la indulgencia tenía consecuencias. El propio Marco Aurelio admitió la lucha. El cuerpo busca el placer como el agua busca su nivel. La mente debe ser una presa, no para detenerlo, sino para moldear su flujo. Para Roma, el deseo nunca fue malo, pero sí peligroso, un fuego que podía calentar un hogar o reducirlo a cenizas. La medicina en Roma combinaba conocimiento y superstición. Los médicos cartografiaban el cuerpo, entendían la reproducción e incluso realizaban cirugías. Pero sus tratamientos estaban sesgados por prejuicios culturales. Juzgaban a los pacientes no solo por sus heridas, sino también por su género, estatus y moralidad. Incluso la agricultura estaba entrelazada con el sexo. Los manuales instruían a las parejas a sincronizar su intimidad con las temporadas de siembra, creyendo que la fertilidad humana podía bendecir la tierra. Para los romanos, la línea entre las cosechas y los hijos, el campo y la carne, nunca estaba clara. El entretenimiento también estaba impregnado de erotismo. Juegos de gladiadores, teatro, carreras de carros. Todo espectáculo público conllevaba un trasfondo de lujuria. Los artistas eran también prostitutas,
Los festivales se convertían en carnavales de indulgencia, y el apetito del imperio por el espectáculo siempre incluía el cuerpo. Escritores como Catulo, Ovidio y Marcial dejaron una poesía que respiraba las emociones crudas de su mundo: amor, celos, deseo, traición, expresados en palabras que aún cortan como cuchillos. Incluso sus tiernos versos revelaban cómo el poder invadía la intimidad, porque en Roma ni siquiera el amor era igualitario. Era conquista disfrazada de afecto. Las tierras conquistadas absorbieron las costumbres romanas y a su vez infectaron a Roma con sus propias. De Egipto llegaron los cultos a la fertilidad, de Grecia las filosofías pasionales, de Siria y más allá, rituales que fusionaban el sexo y la santidad. Roma los absorbió todos, transformándolos en un vasto mosaico donde el poder, la fe y el cuerpo se entrelazaban. Y detrás de todo esto, la economía. El sexo no solo era deseo privado, sino asunto del Estado. Las prostitutas pagaban impuestos, los burdeles estaban regulados, el concubinato era aceptado. Incluso el escándalo tenía un precio, llenaba las arcas imperiales. Al Estado no le interesaba prohibir la indulgencia, le interesaba lucrarse con ella. El sexo podía elevarte o destruirte. Una esclava de extraordinaria belleza podía alcanzar la libertad en la cama de su amo. Un ciudadano podía perderlo todo por un escándalo. Las familias ascendían gracias a las alianzas matrimoniales, y linajes enteros se desmoronaban bajo el peso de la vergüenza. En Roma, el cuerpo mismo era moneda de cambio. Cuando Pompeya quedó sepultada bajo las cenizas, preservó no solo calles y villas, sino también secretos. Los frescos aún susurran, los contratos aún atan, los esqueletos aún yacen en sus últimas posiciones, testigos congelados de una civilización donde la intimidad nunca fue inocente. Esos susurros resuenan a través de los siglos, recordándonos lo que Roma realmente enseñó: que el amor siempre ha estado entrelazado con el poder, que el deseo siempre ha cargado con el peso de la política y que la explotación siempre se ha ocultado tras la costumbre. Hoy, de pie entre las ruinas, casi se pueden oír las voces de mujeres pintadas hasta la muerte con cosméticos venenosos, los gritos de los esclavos obligados a servir en silencio, las risas de los senadores que convirtieron el matrimonio en un negocio. El legado de Roma no es solo derecho y arquitectura, sino también la verdad de que la intimidad nunca ha estado exenta de crueldad. Y mientras recorres esos pasillos de mármol, recuerda, los romanos no eran monstruos, eran humanos, como nosotros, lo que significa que sus sombras más oscuras no han desaparecido. Siguen vivas, disfrazadas, transformadas, susurradas en diferentes lenguas. Los fantasmas de Roma aún caminan a nuestro lado, recordándonos que la línea entre el amor y el poder, entre el placer y el dolor, siempre ha sido delgada, porque estamos hechos, también, de la misma materia.